Buenos días mis amados hermanos en Cristo. Feliz domingo de resurrección, lo que el mundo hoy celebra. Nosotros queremos hacer un programa hoy diferente a lo que estamos haciendo en el libro de los Proverbios. Y hoy venimos al libro de Lucas para hablar del Vía Crucis, de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y vamos a hablar de ello después de la oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que nos da, este domingo. Te pido, Señor, que nos ayude a hablar de tu palabra y que alguna vida pueda entender tu palabra y llevarla en práctica, Dios mío. Permite que algún corazón sea sensible a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer hoy Lucas 22, del 54 al 60, al 61. Dice así la palabra de Dios. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, fijó en él y dijo: tú también estabas sentado con él. Pero él negó y diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente, tú también estás con ellos, porque eres Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿Qué dice? Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor mirando a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que decía: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Dios bendiga su palabra. Fue un momento muy difícil, no solo para Jesús, también para Pedro. Pedro de hecho amaba a Jesús y no quería en su vida negar a Jesús. Hay una gran diferencia entre Judas y Pedro. ¿Cuál es? Que Pedro se arrepiente de haber negado a Jesús. Judas en ningún momento se arrepintió de entregarle. Judas entrega a Jesús por 30 piezas de plata, todos lo sabemos, pero lo que hace es que se ahorca después. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento en él. La culpa no lo dejó vivir. Pedro dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. O sea, cuando él se da cuenta que ha negado a Jesús, él llora amargamente, se arrepiente. Desde ese momento se arrepiente y no sabe qué hacer. Y Dios perdona a Pedro por su arrepentimiento, que es lo que busca Dios de cada individuo, de cada persona que se arrepienta. Él no, imagínense, pecamos, todos pecamos, todos hacemos cosas malas, porque, ¿por qué no decirla? Es la verdad. Pero cuando usted se arrepiente, Dios lo perdona. Cuando usted se arrepiente o cuando yo me arrepiento de lo que hice mal, entonces tengo el perdón de Dios porque pude arrepentirme. No fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote siguió en su maldad, en su maldad, y no pudo arrepentirse, sino que fue y se ahorcó.
Esto es bastante largo. Este capítulo llega hasta al versículo 71. Yo no lo voy a leer todo. Pero ustedes en la casa léanlo todo el capítulo 22, o sea, comenzando en el 54, y léanlo hasta el 71. Y después, entonces comiencen en el capítulo 23 y comiencen en el versículo 6, donde dice que Pilato manda a Jesús a Herodes. Él preguntó y dijo, ¿no, este es Galileo? Bueno, pues mandémoslo a Herodes. Había una diferencia entre Herodes y Jesús. Es que Herodes era de la descendencia de Esaú y Jesús era del linaje de Jacob. Era totalmente diferente. Eran personas que pensaban diferente, que actuaban diferente. Herodes era un incestuoso, un hombre con muchísimas malas costumbres, muchísimas cosas malas. Jesús, en cambio, era santidad, era valor, era honestidad, era honra. O sea, lo de Jesús y Herodes era totalmente un abismo por el medio. Uno era honesto, uno era leal, uno era el salvador, uno era el amigo de los amigos, otro era enemigo hasta de su propio hermano, de su propia familia. Hay 6 puntos que yo quiero resaltar aquí en la muerte y resurrección de Cristo. Primero, Jesús fue enviado desde Pilato hasta Herodes. Herodes lo que hace es burlarse. El segundo punto, Herodes se burla de Jesús, se mofa de él, le pide milagros y en fin, se mofa de Jesús. Jesús ante Jesús ya era, en el punto 3, es que Jesús era entregado porque ya ellos habían hecho un juicio previo. No tenían un plan con la muerte de Jesús. No tenían ningún plan. El plan era matarlo. O sea, hay mucha gente que hace las cosas sin planificarlas primero. Esta gente no planificaron nada. Esta gente no hicieron nada. Esta gente dijeron, vamos a prenderle y vamos a meterlo preso y matémosle. Porque nos estorba. Claro, Jesús era hombre que hablaba claro, que hablaba de que ellos eran zorra. A Herodes mismo le había mandado decir unos días antes, díganle a esa zorra que voy a estar aquí hoy, mañana y pasado mañana. O sea, lo trató como zorra, porque eso eran. El cuarto punto es, Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Eso es una cosa muy grande. Y el quinto punto para mí, o uno de los más importantes, es que Jesús ora por sus enemigos. No solamente llora cuando entra a la entrada triunfal a Jerusalén, que le llaman la entrada triunfal, pero para Jesús fue una tristeza al ver tanta gente sin Dios. Y él lloró por Jerusalén, lloró por su pueblo. Pero aquí él ora por sus enemigos. Y el sexto y último punto, la muerte y sepultura de Jesús. ¿Quiénes dieron sepultura a Jesús? José de Arimatea, que era un hombre justo, honesto, responsable y bueno. Y también Nicodemo. Estos 2 hombres que tenían influencia, que eran miembros del Sanedrín, que no estuvieron de acuerdo nunca con la muerte de Jesús, ni con el juicio de Jesús. Nunca estuvieron de acuerdo con eso. Pero ellos, los sacerdotes, se impusieron, hicieron lo que les vino en gana. Y prendieron a Jesús, le hicieron de todo, a borde de que nadie ha pasado tanto como Jesús pasó ese día.
Mire, fue tanto el Vía Crucis. Había un juego para los presos ya condenados a muerte. Cuando un preso estaba condenado a muerte, que era el caso de Jesús, ya estaba condenado. Lo condenaron ilegalmente. Lo condenaron sin hacerle un juicio. Lo condenaron antes. Y lo llevaron y había un juego que los presos, que los soldados hacían con los presos condenados a muerte, que se llamaba el juego de manos calientes. Esto era que cerraban los soldados el puño y comenzaban a bofetear al preso. Y como tenía los ojos vendados, le vendaban los ojos, le golpeaban. El que le golpeaba se ponía detrás de él, del preso, y le preguntaban entonces, ¿quién te ha golpeado? Y claro, era imposible que el preso dijera quién lo golpeó. En el caso de Jesús, Jesús podía haber dicho, tú me golpeaste, porque todos los que estaban ahí lo golpearon. Pero fue tal que Isaías dice que su rostro fue desfigurado. En el capítulo 52, en el versículo 14, dice que fue desfigurado totalmente su rostro. Que a ningún hombre, es lo que dice Isaías, le habían hecho tanto mal como lo que le hicieron a Jesús. Jesús fue vilipendiado, fue desfigurado, fue molido. También Isaías 53:5 dice que fue destruido, que fue molido. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, fueron tantas las cosas que a Jesús le hicieron. Fueron tantas las cosas que Jesús pasó en ese Vía Crucis. Ese día pasó tantas cosas que jamás pensaron ellos que ningún hombre se podía aguantar. Era tal la paliza, la golpiza que le dieron a Jesús, que Jesús no podía con la cruz. Y Jesús era un hombre fuerte. Pero fue tanto el golpe, fue tanto. Mire, este hombre hizo una película que a mí ni siquiera me gusta verla. Y no me gusta verla porque es duro ver a alguien sufriendo así. Fue Matt Gibson, ese actor americano. Y lo que se ve allí es una cosa desgarradora. Para cualquiera es desgarradora. Pero eso no es ni la mitad de lo que le pasó a Jesús realmente. Fue tal la golpiza, fue tal la paliza que le dieron, fue tanta las maldades que le hicieron, que nadie sabía quién era esa persona. Jesús se encuentra con un grupo de mujeres que están llorando por él. Van llorando detrás y él se devuelve atrás y le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque si a mí me han hecho estas cosas, ¿qué será de ustedes? ¿Qué será de ustedes? Entonces, eso es lo que Jesús causó tristeza en la gente que tenía corazón cuando iba rumbo a la cruz, rumbo al Gólgota. Con la cruz a cuesta, no podía con ella, se caía, porque ya su cuerpo estaba totalmente debilitado. Y Jesús no estaba actuando ahí como Dios, sino como hombre. Porque Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, que era total 100% Dios, y la naturaleza humana, que era 100% hombre. En esa naturaleza era que Jesús iba al Calvario. Entonces, pues claro, no podía con la cruz, se caía con ella hasta que le buscan a un ayudante o que le buscan a Simón de Cirene y lo llevan y lo ponen que él cargue la cruz, porque ya Jesús no podía. Hicieron todo tipo de mal, todo tipo de maldades, hasta que muere. Él murió, y dice la Biblia que José Garimatea, que era un hombre bueno, y Nicodemo lo llevan a enterrar y lo entierran porque tenían que enterrarlo antes de las 6, digamos,
de la noche, porque ya el otro día era sábado. Y entonces los sábados no se podía hacer nada de eso. Entonces lo entierran ese día. Recuerden que Jesús lo enterraron y en ese entierro se pudo enterrar todos sus pecados y mis pecados. Y se enterraron allí con él todos nuestros pecados del mundo entero. Porque dice la Biblia en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el mundo, si quisiera, pudiera ser salvo por Cristo. Lo que pasa es que no quieren, porque es muy fácil vivir sin Dios. Es muy fácil para el hombre natural, para el hombre que piensa en él solo, vivir sin Dios. Pero los pecados fueron sepultados en el sepulcro de Jesús, en aquella enorme piedra que le pusieron en el medio, en la cueva, para que nadie pudiera entrar. Los soldados que estaban allí, Jesús resucita de entre los muertos. Ahora, al resucitar Jesús, resucita con él todo lo que han aceptado, todo lo que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Y no estamos en la tumba. Hemos resucitado en vida nueva. Hemos resucitado con Cristo. Y podemos decir, soy salvo. Cristo me ha salvado. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Poder decirle al mundo entero, soy salvo. Cristo me ha salvado. Yo soy salvo o soy salva. Usted es responsable de su vida. Usted, si quiere, puede decir, yo me voy a quedar en la tumba enterrado o enterrada. Pero también puede decir, yo voy a resucitar en Cristo. Puede aceptar a Cristo como su Salvador. Este domingo de resurrección es un buen día para que usted reflexione sobre la vida de Jesús y sobre su vida. La vida de Jesús fue una vida de santidad y de paz. Su vida puede ser también de santidad y de paz. Acéptele, recíbale. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Dígale, Señor, moriste en la cruz por mí. Yo te recibo como mi Dios y Señor. Y no ande como Pedro. Pedro andaba de lejos y es peligroso andar de lejos. Pedro andaba de lejos, mirando de lejos a Jesús. No esté de lejos mirando a Jesús. Váyase al fondo, a la vida de Jesús y mírele de cerca. Y búsquele y acéptele y viva para Él y sea de Él. Y no eche ni un paso atrás. Siga adelante con Cristo al frente. Vaya siempre de frente, no caminando de lejos como Pedro. Camine de cerca. Camine de cerca. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cristo es su camino. Coja ese camino, búsquelo de cerca y acérquese a Él cada día. Y cada día dígale, Señor, quiero más de ti. Y todos los días dígale esas palabras al Señor. Usted es responsable de su vida. Yo soy responsable de la mía. Yo he aceptado a Cristo. Y solamente falta que usted lo haga también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tenga usted la resurrección de su vida espiritual. Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana, que seguiremos con el libro de los Proverbios. Ahora en el capítulo 21. Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana.